clarificado completamente. Y eso es necesario tenerlo claro, sobre todo si vamos a estar relacionado, digamos, con la obtención de perfiles, ¿cierto? La orientación de los mismos, características y eso, ¿no? Bueno, una de las ventajas que tiene el acero por su versatilidad es que los perfiles estructurales se pueden obtener de varias formas, ¿ya? O sea, un mismo perfil o un perfil con ciertas características yo lo puedo obtener físicamente de varias formas. ¿Qué quiere decir físicamente? Que yo puedo darle forma con distintas técnicas. Tal como dice, ¿cierto? Puede ser un laminado caliente, ¿cierto? Cuando está al rojo, o puede ser laminado frío, o puede ser soldado, ¿cierto? Entonces tenemos que tener claro cuáles son esas opciones, ¿ya? Porque eso también puede venir definido en las especificaciones o en definitiva puede ser que nosotros tengamos que decidir en algún momento respecto a qué proveedor, ¿cierto? Voy a obtener ciertos elementos, ciertos materiales. Ya. Aquí podemos distinguir algunas cosas, ¿no? Básicamente, bueno, sabemos que hay un proceso de fabricación del acero a nivel químico, ¿cierto? Digamos, la obtención del acero. Una vez que se fabrica el acero, tenemos básicamente dos opciones, así muy globales, ¿cierto? Uno que es, ¿cierto? Generar lo que se llaman rieles o palanquillas. ¿Tú sabes lo que es? Es como el acero en bruto, ¿ya? Es cuando del proceso de fabricación del acero, ¿cierto? Se generan estas especies de paralelepípedos, ¿no? Como rieles en bruto, ¿ya? O palanquillas también se llama. Y en base a eso se trabaja después la forma que yo le quiero dar de los distintos perfiles, ¿ya? Un otro es, ¿cierto? En placas o láminas. Que, ¿cierto? Son obviamente elementos más alargados. Y de ahí también se puede destinar a darle forma, ¿ya? A los distintos perfiles que yo quiero. Entonces va a depender, ¿cierto?, por dónde me voy en este camino, la técnica que tengo que utilizar para finalmente obtener los perfiles que quiero, ¿ya? Entonces vamos a ver cuáles son esas técnicas. Primero están los perfiles laminados, ¿ya? El tipo, ¿cierto?, que incluso a veces sale especificado, digamos, ahí en el proyecto dice perfil laminado I o perfil laminado H o qué sé yo. Entonces, implícitamente lo que me están diciendo es que el perfil laminado es un perfil que está fabricado al rojo, ¿ya? Es decir, se toma la palanquilla cuando está al rojo y mediante rodillos, maquinaria, ¿cierto?, especializada, se le da la forma que yo quiero, ¿ya? Aprovechando la cualidad del acero de ser un material que se puede manejar en estado sólido caliente, ¿ya? Entonces, en rigor, uno debe decir perfil laminado en caliente, ¿ya? Pero, en lo usual, ¿cierto?, en lo cotidiano, cuando uno va a hablar de perfil laminado, implícitamente está pensando en perfiles, ¿cierto?, desarrollados en caliente, ¿ya? En estado rojo. Ahí se le da la forma. ¿Cuáles son los perfiles típicos que se pueden, o que generalmente se obtienen mediante este proceso? Son los famosos perfiles de alas paralelas que se llaman, que son los perfiles I, H, C, L, ¿ya? Típicamente.
Porque fíjense que un perfil H o un I es muy difícil, ¿cierto? Bueno, en realidad la práctica no se hace, obtenerlo de un laminado en frío. ¿Por qué? Porque yo no puedo obtener esa forma, ¿cierto?, con una sola lámina. Tendría que necesariamente soldarle otro. Entonces, claro, esto se puede obtener soldándolo en frío, pero laminado en frío, claro, no se puede. Por eso se hace en caliente. ¿Ya? Este proceso tiene ciertas ventajas, ¿cierto? Bueno, como todas las cosas tienen ventajas y desventajas. Una ventaja que tiene respecto a los otros procesos es que las piezas de acero quedan completamente homogéneas en su conformación. ¿Ya? La diferencia, digamos, de que vamos a ver en los otros procesos, aquí no tenemos problemas, ¿no? Aquí no hay características distintas. Si yo tengo un perfil I obtenido en laminado caliente, yo sé que todo el acero que está conformando este perfil tiene las mismas características químicas, físico-mecánicas necesarias. ¿Ya? Son exactamente iguales, todas. ¿Ya? Obviamente suponiendo que el proceso, digamos, de fabricación es correcto, ¿cierto? Con control de calidad. Entonces no tengo dudas de que las propiedades de todas las fibras de este perfil son iguales. ¿Ya? En cuanto a capacidad mecánica, en cuanto a ductilidad. Después tenemos los perfiles soldados, ¿ya? Que ya lo hemos mencionado, ¿cierto?, anteriormente. Esto se hace en frío, obviamente. ¿Ya? Se hace por la segunda rama, o la rama de arriba que había dejado recién. ¿Cierto? Se obtiene del proceso de fabricación del acero, se obtienen láminas de acero, se cortan, se dimensionan y esas después se soldan. ¿Ya? Entonces, si queremos obtener un perfil I, cortamos 3 placas, ¿cierto?, y las soldamos. Básicamente, en este proceso podemos obtener cualquier forma que queramos. ¿Ya? Esa es una de las ventajas de los perfiles soldados, que yo puedo, digamos, pedir, ¿cierto?, al fabricante cualquier forma que yo quiera. ¿Ya? Típica, digamos, IHT, la que se me ocurra, incluso algunas que no sean las clásicas del mercado. ¿Ya? ¿Cuál es una desventaja? Ya lo habíamos mencionado también, ¿cierto? El proceso de soldado, ¿cierto?, es crítico. Porque ahí introducimos, digamos, una variable adicional que no es deseable, ¿cierto? Que es el riesgo de que la soldadura quede mal en algún punto. ¿Ya? Obviamente, los perfiles soldados, lo lógico, ¿cierto?, y lo exigible es que la soldadura sea mecanizada, ¿cierto?, automatizada. ¿Ya? Si yo voy a mandar a fabricar un perfil soldado, claro, y mando, digamos, un soldador a hacerlo, le incluyo un riesgo adicional, ¿ya? Porque por muy bueno que sea el soldador, ¿cierto?, siempre va a estar el riesgo de que haya un error humano. ¿Ya? Cuando es automatizado, ¿cierto?, ese riesgo disminuye y además la soldadura queda mucho más uniforme. Ahora bien, eso suma otro problema más, ¿ya? Porque al soldar, yo cambio las características físico-químicas de esa zona. ¿Ya? No quiere decir que necesariamente lo debilite, no. Pero hay una zona que tiene una característica, ¿cierto?, físico-mecánica distinta que el resto. ¿Ya? Y eso nunca es bueno. Nunca es bueno en un perfil estructural, sobre todo si va a estar sometido a grandes esfuerzos. ¿Ya? Porque da lo mismo, ¿cierto?, si esta zona finalmente tiene mayor resistencia digamos, que el resto, o menor, ¿cierto? El hecho de que haya un cambio en las características ya es un problema, ¿ya? Porque ya internamente la distribución de esfuerzo no va a ser uniforme. ¿Ya? Va a haber una zona más rígida que la otra, ¿cierto?
y por tanto se va a sobrecargar una zona más que la otra, y eso puede causar que algunas fibras lleguen a fallar, ¿ya? Y si una fibra del material llega a fallar, entonces empieza una reacción en cadena. Se empieza, digamos, a fallar todas las fibras que están en el entorno, y eso puede producir una fisura, una grieta, ¿cierto? Incluso un colapso si es una situación más grave. Otro inconveniente que tienen, digamos, los perfiles soldados es que es muy difícil soldar perfiles que sean demasiado delgados. Lo que, digamos, los que han trabajado en soldadura saben que es así. ¿Por qué? Porque cuando las placas a soldar son muy delgadas, ¿cierto? Es decir, cuando estamos hablando de menos de 5 milímetros, con el calor, ¿qué le pasa a la placa? Se empieza a doblar. Entonces ya vamos a tener un perfil, ¿cierto? Con la ala, digamos, así como ondulada, no sirve. Entonces, para evitar eso, ¿qué se hace? O se trata de mitigar haciendo cordones que no sean continuos, ¿cierto? Se va, digamos, haciendo un cordón discontinuo para tratar de que el calor no afecte tanto a las plequinas muy delgadas. Y ahí entra otro problema, porque si no hace un cordón continuo, entonces el perfil no va a transmitir bien la carga continuamente en todo su... Entonces, es complejo, ¿ya? Pero igual se puede usar, digamos, se usa. Si tenemos perfiles que son importantes, de grandes dimensiones, con pletinas, digamos, grandes, sobre los 5 milímetros, entonces quizás ahí no es tanto problema el tema del calor, ¿ya? Después tenemos perfiles plegados. Estos también son fríos, ¿ya? Este también va por la segunda rama que dije, digamos, cuando se obtienen las placas, ¿ya? Es decir, después de la fabricación del acero se obtienen placas, y con esas placas, ¿cierto? Se dimensionan, pero de mayor dimensión ya, no, digamos, no como un perfil soldado que, digamos, se cortan pletinas, digamos, para llegar a soldar y obtener el perfil. Aquí las placas se dimensionan más grandes, ¿por qué? Porque esas se meten a maquinarias, ¿cierto? Que las van doblando, ¿ya? Y así vamos obteniendo el perfil. Profe, ese perfil también viene a partir de un riel en bruto. No, de placas. Este es de placa. Sí. Aquí, digamos, el acero de entrada viene en placas. O en plancha que los van dimensionando. Claro, lámina en plancha. Sí. Claro. Y se somete, digamos, dependiendo, digamos, de la máquina. Hay máquinas de distintas dimensiones, ¿ya? Obviamente, entre más grande el perfil que yo quiero, la máquina tiene que ser más grande todavía. Entonces, tiene un cierto límite, ¿ya? Por eso, en general, los perfiles no van a más allá de 6 metros. Una de las causales es esta, ¿ya? Yo no tengo, digamos, una máquina tan grande como para estar doblando una placa de 6 metros de ancho, ¿cierto? Para estar generando perfiles. Además que para el doblado se requiere mucha energía, ¿ya? Sobre todo si la placa es más gruesa, ¿ya? Lo ideal es que los perfiles que se obtengan de esos sean perfiles de no mucho espesor, porque entre más espesor es más difícil doblarlo, ¿ya? Y se requieren máquinas mucho más potentes. Esa es una la lógica, ¿cierto? Las maquinarias tienen una serie de cabezales, ¿ya? Que se van moviendo, ¿cierto? Dependiendo del doblez que yo le quiero hacer al perfil y qué perfil obtener. Obviamente, los perfiles que se pueden obtener mediante esta técnica tienen que ser perfiles abiertos, ¿cierto? Y que se puedan obtener solo de una serie de dobleces. Por ejemplo, el perfil I no se puede obtener en esta técnica, ¿ya? Perfil Z, sí. El perfil C, ¿cierto? El perfil L, ¿no? El Z. Sí, el Z es más difícil porque el Z es más rebuscado. De hecho, el Z se hace con otra técnica, ¿ya? Que es la que vamos a ver. Esto es como más para los perfiles más típicos, que tienen dobleces que no son tan complejos. El L, ¿cierto? El C. ¿Cuál más tenemos aquí? El U, bueno, pero el U es como el C. Saldría a ser la costanera, ¿no es cierto, profe? Y después tenemos... Ah,
Esto es de lo mismo, de los plegados. Incluso un par de fotos de maquinaria. Estos son maquinarias de doblado. ¿Ya? Esta es una pequeña, ¿ya? Esta es una mucho más grande. Pero ya es, imagínense esa máquina, es carísima, digamos. ¿Ya? Y el nivel de energía que tiene que utilizar para el doblado es altísimo. Ya entre más grande el perfil, este método es menos eficiente. ¿Ya? Se requiere demasiada energía para poder generar. Profe, ¿existe el perfil omega en fierro? ¿En acero? ¿Mm? Sí, pues, sí. Pero no, en general el omega no se hace con esta técnica. Se hace con perfiles conformados en frío. Bueno, estos nombres a veces confunden, porque en realidad los perfiles plegados anteriores también se hacen en frío. ¿Ya? Pero ¿cuál es la diferencia? Cuando uno habla de perfil conformado en frío, es una técnica que es más nueva, bueno, más nueva entre comillas, porque tiene ya algunas décadas, pero los perfiles plegados, como que vimos anterior, es mucho más antiguo. ¿Cuál es la idea de los perfiles conformados en frío? Es que también se obtienen por láminas, ¿ya? También van por la rama de las láminas. Obtenemos, digamos, un proceso de acero, fabricamos la lámina y con esa ingresamos a una máquina que es distinta a la anterior. ¿Ya? Es una máquina que es como una especie de tren, ¿ya? Que tiene varios rodillos de distintas formas en distintos procesos. Entonces, primero pasa la lámina por un par de rodillos, le da un doblez, después inmediatamente pasa por otro y le va dando otro doblez, ¿ya? Y así va generando el perfil y al final de la línea sale el perfil terminado de manera longitudinal. ¿Ya? Entonces aquí aparecen unos conceptos, ¿cierto?, que están relacionados a este proceso, que tienen que ver, por ejemplo, con cómo se alimenta esa maquinaria, que son los famosos flejes de bobina. ¿Saben lo que son los flejes de bobina? Son las placas de acero con las que yo voy alimentando la máquina, pero que están en rollos, ¿sí? En rollos gigantes. Es un rollo de lámina de acero. Entonces, este proceso es continuo, es decir, la lámina va alimentando continuamente a la máquina. ¿Ya? Va generando dobleces, corta y sale el perfil. ¿Ya? Y viene después el otro, va generando los dobleces, corta y sale. ¿Ya? Y el rollo le va alimentando continuamente. Tiene una serie de rodillos, ¿cierto?, en distintas etapas continuas, ¿cierto?, de la línea, digamos, de fabricación. Y aquí, este es típico para los perfiles que tienen dobleces mucho más rebuscados, como los omega o como los zeta. ¿Ya? Ese es un fleje de bobina, ¿ya? Con el que se va alimentando la máquina. Y una cosa bueno de ese estilo. Aquí va alimentando, ¿cierto?, el rollo continuo y van una serie de rollos dándole dobleces en la medida que avanza y finalmente sale el perfil, ¿cierto?, al final y sale y queda es un proceso continuo. En general, esto funciona bastante bien para perfiles que son de espesores menores, ¿ya? Porque aquí, digamos, pensar en un perfil grueso, ¿cierto?, de unos cuantos milímetros, digamos, 4, sobre 4, 5 milímetros, ya es difícil, ¿cierto? Entonces lo que es usual es que estos procesos son para los famosos perfiles livianos, ¿ya? Por ejemplo, los típicos Metalcom. Los perfiles Metalcom son conformados en frío, ¿ya? Son de acero liviano porque son muy delgaditos. Y este proceso, ¿cierto?, es especialmente útil para ese tipo de elementos. Entonces tenemos perfiles laminados en caliente, perfiles soldados, perfiles plegados y perfiles conformados en frío. ¿Ya? Básicamente yo diría que esos son los 4 grandes grupos. Ahora hay ustedes consultan textos relacionados a esto, o bibliografía. Hay algunos
textos o autores que hablan de otro grupo, ¿ya? De un quinto grupo, pero eso igual es como discutible. Hay otros que dicen que no, que ese quinto grupo en realidad forma parte de lo anterior, ¿ya? Pero aquí se los pongo, digamos, para tenerlo como dato de la causa, ¿ya? Que se llaman los perfiles cerrados, ¿ya? Porque si ustedes se preguntan de los 4 procesos que vimos antes, ¿cómo se obtienen los perfiles cerrados? Los perfiles cajones, por ejemplo, o los tubulares. De los 4 procesos que vimos, ¿cómo se obtienen? El cajón, profe, ese viene soldado, se manda por pedido. Bueno, o sea, una opción es hacerlo en las 4 placas soldadas. El circular también, se puede pedir a pedido. Sí, pero en rigor recuerden que el proceso. Normalmente esos fierros traen una sola costura cuando uno los compra. Sí, pues tiene Lo que pasa es que. Sí, una forma de obtener un perfil cajón, por ejemplo, es mandar a los soldados, ¿cierto? Y haría con las 4 costuras ahí, digamos. Eso, ¿ya? Si yo mandara a fabricar un perfil circular, ¿cierto? ¿Qué tendría que pasar? Primero tendrían que doblarlo y después soldarlo. Por tanto, ¿dónde cae? ¿En qué clasificación cae? así, frío, caliente. No es soldado, tú lo vas a entender, porque el soldado no dice que yo manipulo las placas, solamente las sueldo, ¿ya? Entonces, por eso se habla de un quinto grupo, ¿ya? Que es una combinación de los anteriores para poder obtener los perfiles cerrados, ¿ya? Profe, cuando uno cotiza perfiles, a veces te dan la opción de que sea doblado o laminado. Sí, el doblado se refiere al plegado, Eso es más económico. dependiendo. Todo depende, digamos, de los espesores, del largo del perfil que tú estés. Pero cuando se habla de doblado es plegado. Así como dice la compañera, claro, ese viene en general el ángulo, o viene doblado o viene Laminado. no sé, laminado. Entonces ahí, claro, como usted dice, hay una variación tanto en costo Sí. y forma también del perfil. Sí, bueno, hay varios, esto digamos da para harta conversa, digamos, porque hay muchas cosas interesantes. Respecto a las determinaciones, incluso hay muchas veces que hay fabricantes que hablan de perfiles laminados en frío. ¿Qué significa? No es tan usual, pero puede que lo encuentren también. Se refiere a los plegados, ¿ya? Porque en definitiva lo que están haciendo es trabajar en frío, dándole forma en frío. Y cuando se habla de perfiles laminados, en rigor lo usual es que se refieran a los laminados en caliente, ¿ya? Por eso hay que tener ojo, porque a veces pueden confundir algunos conceptos que uno puede encontrar, sobre todo en los proveedores. Normalmente los proveedores, por ejemplo, cuando uno va a comprar un ángulo, preguntan si es doblado o laminado. El laminado es el que tiene el corte bien recto y el doblado redondo, Sí, sobre lo que todo pasa en los es que ángulos. el laminado, implícitamente está diciendo que es laminado en caliente. Claro. Y el doblado, claro, es el plegado obtenido, digamos, por doblez. Algo que no les dije de los perfiles laminados, o sea, perdón, de los plegados, es que también tienen un tema. Porque si ustedes piensan, antes de hablar de esto, para que no confundir. Ya estaba hablando de algunas ventajas y desventajas. Los perfiles plegados, ¿cierto? A diferencia de los laminados calientes, también, ¿cierto?, tienen un tema. ¿Y por qué? Porque al generar un doblez, ¿qué pasa con el acero? Ahí se produce una Pierde tensión. Lo estira Lo que hago es que yo llevo el acero hasta un límite superior al límite de fluencia. claro. Yo necesito que quede deformado permanentemente, por tanto tengo que hacerlo fluir. Entonces esta zona entró en fluencia. ¿Ven? Ya sobrepasó su límite de fluencia. Entonces, también, ¿cierto? Es un tema ahí, ¿ya? Claro, que en la práctica puede ser que para los fines estructurales quizás no es tan incidente, ¿ya? Pero no hay que perderlo de vista. ¿Por qué puede ser no tan incidente? Porque en definitiva puede ser un poco más grande.
el plegado, ¿cierto? Lo que hago es que lo hago fluir en esta dirección. ¿Cierto? En esa dirección, ¿cierto? Le doy la carga y lo llevo a su límite, sobre su límite de referencia y lo dejo permanentemente doblado. ¿Cierto? De forma. Pero lo más probable es que durante su vida útil, el comportamiento estructural principal que va a tener este perfil es en este sentido. ¿Cierto? Por tanto, ¿cierto? Lo que dicen, ¿cierto? Los que estudian este tema es que esto, ¿cierto? Esta condición, ¿cierto? De haber llevado el acero sobre el límite de fluencia en esta zona no debería afectar el comportamiento estructural, ya que este trabaja principalmente longitudinal. ¿Ya? Pero no hay que perder de vista eso. ¿Ya? No hay que perder de vista que el acero ahí está en una condición, ¿cierto? Estructural y química distinta, ¿ya? Al resto. Y genera una discontinuidad, lo mismo que hablábamos acá. ¿Cierto? Siempre la discontinuidad o el cambio de comportamiento del material va a ser un tema difícil, complicado, ¿ya? Sobre todo si son elementos que están sometidos a grandes niveles de exigencia de carga. Ya, volviendo a los perfiles cerrados, este grupo se le entiende como una combinación, ¿cierto? Ya sea de perfiles plegados, ¿cierto? O doblados, ¿cierto? En frío, con una combinación de soldadura. ¿Ya? Entonces, ahí, típicamente, como hablaban ustedes, ¿cierto? Aparece la famosa costura. Típicamente que uno ve los perfiles. Y si ustedes no se habían preguntado por qué aparece esa costura, es porque ahí está soldado. ¿Ya? Esto se plegó, ¿cierto? Se cerró y se vio una soldadura, ¿cierto? Una costura. Obviamente, como se hace con proceso automatizado, esa costura, digamos, queda casi invisible. Y los profes, los que se compran, por ejemplo, uno va a comprar un perfil de eso y dice, yo quiero un perfil de eso sin costura. ¿Eso lo hacen en caliente? No se puede. No existe en realidad. No podéis perfil, o sea, ya sería no ser exigente. Porque el fabricante no sé qué te dirá, digamos, pero debe decir que no, eso no se puede fabricar. No hay forma de hacerlo. O sea, lo más son los puros anillos que uno puede conformar, las cadenas que uno conforma en O sea, lo en puedes un hacer en acero sólido. más macizo, claro. Si quieres lo puedes hacer macizo, eso se Claro. puede hacer en caliente. Pero Pero una hacer viga, ahuecado sí. no se puede hacer. Por lo menos con las técnicas actuales no. Y creo que igual sería poco eficiente tratar de hacerlo, por lo menos con la tecnología actual. La única forma es obtenerlo así, ¿ya? Con una combinación de procesos, plegado y soldado. También se puede obtener con una combinación del proceso de conformado en frío, ¿ya? Así también uno puede, al final de la línea de producción del conformado en frío, agregar, ¿cierto?, una estación más de soldadura para un perfil cerrado. ¿Ya? Bien. Eso con la técnica de conformación de perfil. ¿Ya? Y ahí ya no se les puede confundir, no se pueden olvidar de eso. ¿Ya? Porque eso les va a aparecer siempre, ¿cierto?, en su vida profesional. Y tienen que saber la diferencia. Comportamiento mecánico del acero. ¿Ya? Vamos a hablar un poquito más de esto porque lo hemos mencionado varias veces. Pero me interesa que lo veamos en detalle para que lo entiendan y quede clarísimo. Ya, cuando hablamos de comportamiento mecánico del acero, nos estamos refiriendo precisamente a las propiedades físico-resistentes del acero. ¿Ya? Ya sabemos que tiene varias propiedades, ¿cierto?, mecánicas, de resistencia de distinta índole. ¿Ya? Por tanto, es una cosa que desde que se empezó a usar el acero, en sus principios, siempre una de las
cosas más importantes que se trató de hacer era caracterizar el acero. ¿Cómo lo caracterizamos para poder definir bien sus propiedades? Ya sabemos que existen muchas propiedades, ¿cierto? Mecánicas del acero. Pero hay dos que son las más importantes, ¿ya? Y en base a esas se caracteriza el láser. ¿Cuáles son? La capacidad de resistencia de atracción y la ductilidad. ¿Ya? Eso lo hemos hablado varias veces. Son las dos propiedades más importantes. Y en base a eso se buscan ciertos indicadores que me permitan caracterizar los aceros. ¿Y cómo puedo obtener esas propiedades características del acero? ¿Cierto? A través de ensayo. ¿Ya? Y el ensayo más importante es el famoso ensayo de tracción. ¿Ya? En Chile, ¿cuál es la norma que establece el ensayo de tracción? Licencia 200. ¿Ya? Del año 70. ¿Cuál es lo menor? Claro, porque es un ensayo, digamos, que está basado en normativa extranjera, ¿ya? Y que no ha cambiado mucho. ¿Ya? El ensayo no es tan complejo de entender, ¿ya? Pero es muy útil, ¿ya? Porque permite caracterizar muy bien, ¿cierto?, las propiedades de los materiales, principalmente en este caso de la acero. Entonces, ¿en qué consiste el ensayo? En someter una probeta de acero a esfuerzo de carga. ¿Ya? Una probeta normalizada. ¿Sabemos lo que es una probeta? ¿No? Bueno, una probeta en general es una muestra, ¿cierto? Una muestra, ¿cierto?, con ciertas características que nosotros sometemos a un ensayo. A eso se refiere cuando dice normalizada. ¿Ya? Normalizada quiere decir que esa probeta no puede tener cualquier forma. No puede ser, digamos, un fierro que yo encuentro ahí y lo pongo ahí en la máquina. Tiene que tener las dimensiones, ¿cierto?, y las características que la norma establece. Usualmente son de este estilo, ¿ya? Con cabezas más grandes, ¿cierto?, y una parte más delgada que es la que se va a someter a esfuerzo, ¿ya? Obviamente tiene que tener una sección determinada, usualmente circular, y un largo establecido por norma. Ahí hay una probeta, ¿cierto?, antes del ensayo, después del ensayo. Entonces, este ensayo tiene por objetivo medir dos cosas principalmente: carga y deformación. Con la carga, ¿cierto?, se establece el esfuerzo, ¿cierto? Ya sabemos que el esfuerzo no es lo mismo que fuerza, ¿cierto? ¿Cierto? Bueno. ¿Ya? Entonces, vamos, ¿cierto?, manejando estos dos conceptos: esfuerzo y deformación. Tal como dice, ¿cierto?, el ensayo no es repentino, ¿cierto? No es una carga de golpe, sino una carga paulatina que va lentamente aumentando, ¿cierto? No sé si han tenido oportunidad, digamos, de ver un ensayo de tracción, pero hay que tener paciencia, ¿cierto? Porque la máquina, ¿cierto?, va lentamente, ¿cierto?, aumentando la carga, y esa es la idea, ¿ya? La idea es que uno pueda ir viendo, ¿cierto?, pausadamente cómo va comportándose el acero en la medida en que esa carga va aumentando, hasta llegar a sus límites de resistencia. ¿Cómo se hace? A través de la famosa máquina universal. Bueno, se puede hacer a través de otro tipo de máquinas, pero lo usual y lo mejor es hacerlo con las máquinas universales, ¿ya? ¿Conocen las máquinas universales? ¿Han tenido la oportunidad de ver una en un laboratorio? Aquí no tenemos. No, es que son máquinas grandes. Imagínense que tienen que traccionar el acero y llevarlo a la rotura. O sea, tienen que tener una capacidad, digamos, de carga impresionante, ¿ya? Y por tanto tienen que estar en un laboratorio, digamos, en una sala especialmente equipada, ¿cierto?, con todas las normas de seguridad, digamos, necesarias, manipulada por personal capacitado.
Yo tuve la oportunidad de trabajar en un laboratorio, ¿cierto? En mis años de juventud. No, cuando egresé, mi primer trabajo fue trabajar en un laboratorio. Y ahí tenía una máquina universal. No, pero era entretenido ver el ensayo porque la máquina era análoga así, pero análoga quiere decir que no tiene registro digital, sino que era como un reloj que va aumentando la carga, ¿cierto? Y se va registrando, ¿cierto? Por medio análogo. No tenía una pantalla digital como algunas que tienen hoy día. Pero el tema es que tenía la capacidad, digamos, para hacer el ensayo. El tema es que cuando hacía el ensayo, claro, uno estaba ahí, ¿cierto? Esperando, y la máquina suena, y uno está un buen rato porque el acero, digamos, se niega a romperse. Y cuando llega el momento de que empieza a fluir, ¿cierto? Se empieza a notar, se nota, digamos, a la vista que la probeta se empieza a adelgazar en una sección. Y después se rompe, pero cuando se rompe es como que cayera, digamos, no sé, como que cuando algo golpea muy fuerte el suelo, ¿ya? Porque la máquina, obviamente, estar con mucho esfuerzo, de repente se suelta y Pega un salto. y pega un salto, exacto, y mueve todo el piso. Y todo eso se registra desde principio a fin, ¿ya? Se registra qué cosa? La deformación de la probeta y la carga, ¿cierto? Que fue aumentando, ¿ya? Estas se llaman máquinas universales porque pueden hacer distintos ensayos, no solo de tracción, ¿ya? También pueden hacer ensayos de compresión, pero se llaman máquinas universales, ¿ya? Obviamente aquí tiene que tener mordaza adecuada, ¿cierto? Porque fíjense la cantidad de carga que tiene que transmitir, esa mordaza no se puede soltar en el ensayo, si no es válido, ¿ya? Una vez, lo que pasa es que esta máquina tiene un cabezal, el cabezal que, porque hay un cabezal que está fijo, que usualmente es el que está abajo, ¿ya? Y el que se mueve para traccionar el que está arriba, ¿ya? Una vez, como la máquina era media antigua, estos cabezales, al final, estos como pilares que tienen, al final arriba no tenían ningún tope. Entonces un operario poco habilidoso en algún momento la subió demasiado, ¿ya? Y se salió el cabezal. Cayó, pero se generó un estruendo que yo la cagué. Bueno, a él no le pasó nada, pero salvo de que la flechan, no, pero fue notado porque después volver a poner eso ahí es dificilísimo. Se imagina que está dentro de una sala. Entonces hay una maquinaria para adentro, no hay por dónde. Y además que esto hay que calibrarlo. Todas las maquinarias que se utilizan en el laboratorio tienen que estar calibradas. Calibradas quiere decir que tiene que venir un profesional, ¿cierto?, de un laboratorio acreditado, ¿cierto?, hacer los ensayos, mediciones. Y no una vez a la 1500, tiene que venir una vez, ¿cierto?, bien, por lo menos una vez cada 3 meses, cada 4 meses, dependiendo de la máquina. Entonces, este ensayo me permite obtener mucha información del acero, ¿ya? ¿Cuáles son las principales cosas que yo voy a obtener de este ensayo? El módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad, ¿qué bien? Ahora que ustedes le preguntan, ¿qué es el módulo de elasticidad? Sí, yo sé lo que es el módulo de elasticidad. Defínalo. El módulo de elasticidad, ¿cierto?, es una característica propia de cada material, ¿ya?, que me define la proporcionalidad entre la resistencia y la deformación. Justamente los dos parámetros que más me interesan de la acero, ¿ya?
básicamente definido en la zona elástica, ¿ya? En la zona de comportamiento elástico de un acero. ¿Ya? Ahí lo vamos a ver cuando veamos el gráfico. ¿Ya? Pero básicamente, ¿cómo se obtiene? ¿Cierto? Del ensayo yo hago todas las mediciones, ¿cierto? En la práctica, ¿qué es lo que pasa? Es que se genera un registro, ¿cierto? De la deformación, que puede estar medida, no sé, en cualquier unidad necesaria, y la carga, ¿no? Toneladas o kilogramos, y se va generando un registro, ¿cierto? Aumenta la carga, ¿cuánto es la deformación? Aumenta la carga, ¿cuánto es la deformación? No sé cuál está. Vamos a ver la información. Entonces, el módulo de elasticidad, básicamente, ¿cómo se define? Sí, muy a la rápida, es el delta de deformación dividido por, el delta de carga o de esfuerzo dividido por delta de deformación. ¿Ya? Es decir, la diferencia. Tomo dos puntos aquí, calculo la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre esto? La diferencia. Y lo divido. ¿Ya? Y eso define básicamente el módulo de elasticidad de una materia. ¿Ya? Y básicamente lo que me indica es que tan rígido es un material. Es decir, si este número es muy grande, quiere decir que el material es muy rígido. ¿Ya? Que se necesita mucha carga para poder deformarlo. Eso es lo que me está diciendo. ¿Cuál es el módulo de elasticidad de acero? ¿Ah? ¿Ah? 4.200. No. 2.700. 2.400. ¿Qué onda más? ¿Qué onda más? 2007, ¿no? Bueno, depende del acero, en general anda en torno al 2.1 Andaba por 18. elevado a 6 Se lo dije. kilogramos por centímetro cuadrado. Módulo de elasticidad. Es decir, gigantesco, muy grande. Quiere decir que los aceros en general son rígidos, que necesitan mucha carga para poder deformar eso. Eso es lo que me está diciendo. Límite de influencia. También se puede obtener este ensayo. ¿Qué es lo que es el límite de influencia? Es el valor, ¿cierto?, de carga o el umbral de carga para el cual el acero cambia de estado, cambia de comportamiento. Ya deja de ser elástico, ¿cierto?, y empieza a comportarse de manera plástica. Lo hemos hablado varias veces. Y es un valor característico, ¿cierto? Lo usamos a diario, ¿sí?, el límite de influencia. De hecho, así, hoy en día la norma sí establece la determinación de los aceros, principalmente por su límite de influencia. ¿Ya? ¿Qué más podemos tener? El límite elástico. Bueno, aquí hay que hacer un paréntesis porque ¿qué es lo que es el límite elástico como definición? Es el valor de carga para el cual, ¿cierto?, termina el límite, el estado elástico del material. Y ustedes dirán, bueno, pero eso es la misma definición de influencia. Sí. En general, la mayoría de los aceros, el límite de influencia es igual que el límite elástico. Casi siempre. ¿Ya? Casi siempre. Lo que pasa es que a veces, ¿cierto?, hay aceros que tienen un comportamiento, ¿cierto?, un poco diferente. Por ejemplo, si el acero es así, como típico, entonces aquí encontramos el límite de influencia, ¿cierto?, que es donde el acero deja de ser elástico y se empieza a comportar de manera plástica. ¿Ya? Y en ese caso coincide con el límite elástico. ¿Ya? Son igual. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como se define el límite elástico es la carga para el cual deja de ser elástico. Bien. Pero hay aceros que tienen aquí un comportamiento un poco extraño, ¿cierto?, en esta parte. Que tienen así, como un
pequeña elevación de carga y después baja un poco. ¿Ya? Y de ahí empieza a comportarse de manera plana. Entonces, aquí en este caso se dice que el valor superior es el límite elástico, y aquí, el que está un poquito más abajo, es el límite de fluencia. ¿Ya? Pero en general en la práctica están muy cerca. ¿Ya? Hay muy poca diferencia entre ellos. Por tanto, en general en la práctica casi siempre se asume que ambos son iguales, ¿ya? Para efectos prácticos. Pero si ustedes buscan en literatura van a encontrar los dos conceptos. Carga de rotura. El otro valor importantísimo del acero. Recuerden que los aceros se caracterizan básicamente por dos límites de carga, el límite de fluencia y el límite de rotura. El límite de rotura es, curiosamente, no es la carga para la cual se rompe el acero, sino que es la carga máxima que puede soportar el acero. ¿Ya? Ahí cuando veamos gráfico vamos a entender cuál es la diferencia. ¿Ya? La carga máxima, ¿cierto? No necesariamente es para la cual se rompe la probeta o el acero. Es la máxima carga, es decir, la máxima capacidad de resistir que tiene ese acero. Pareciera una contradicción, pero no lo hay. Cuando veamos gráficos se va a entender. Alargamiento de rotura, también es un concepto, ¿cierto?, que se puede obtener del ensayo, que no es más que el incremento de la longitud de la probeta. Obviamente, cuando yo ensayo una probeta, al final del ensayo esa probeta se rompió, pero obviamente si yo midiera, ¿cierto?, el largo de esa probeta respecto al original, va a haber aumentado. ¿Ya? Y eso es lo que se conoce como alargamiento de rotura. Eso me da una indicación de qué, ¿cierto?, tan deformable es el acero. Estricción. ¿Les suena? Estricción se refiere, ¿cierto?, a la reducción, ¿cierto?, del área transversal del acero cuando se rompe. ¿Ya? ¿Cierto? Como veíamos en la imagen, ¿cierto?, de la probeta rota, ahí. Si uno se fija aquí en la zona de falla, esta zona se angostó, ¿lo ven? Eso se llama estricción, ¿cierto?, que es una disminución del área transversal, ¿cierto? Si yo midiera el área original acá respecto al área en la zona de rotura, ¿cierto?, claramente hay una disminución de área. Eso se llama estricción. Eso es como, yo diría, las cosas más importantes que uno puede mencionar del ensayo. Se pueden obtener muchas otras cosas más. ¿No? Otra cosa importante que se obtiene del ensayo es el famoso diagrama de esfuerzo de formación. Que no es más que llevar a un gráfico los registros del ensayo. ¿Ya? Ya dijimos, registramos, ¿cierto?, carga y deformación. Eso lo llevamos a un gráfico. ¿Ya? Bueno, básicamente lo que se grafica es el esfuerzo y deformación unitaria. ¿Ya? De ahí vamos a explicar o recordar lo que es, ¿se acuerdan? Eso es lo que se grafica. Esfuerzo y deformación. Ahí está. Esfuerzo, deformación unitaria. ¿De acuerdo? Esto es lo que se grafica. ¿Ya? Esto es para recordar nomás, no lo voy a explicar por nada. Esfuerzo, deformación unitaria. El esfuerzo es la carga que se impone a la probeta dividido por el área de la sección de la probeta. Y el esfuerzo, o sea, la deformación unitaria es la deformación de la probeta dividida por su largo original. ¿Ya?
Y yo voy graficando esas dos cosas. Voy graficando el esfuerzo y la deformación numérica, ¿ya? Del ensayo. Y eso lo lleva a un gráfico. ¿Ya? Todos estos son datos que están previamente, ¿cierto? El área de la sección se mide antes del ensayo, ¿cierto? El área de la probeta también. La deformación de la probeta se va midiendo, ¿cierto? Porque hay también, aparte, digamos, de la máquina universal que va traccionando, también existen los famosos deformímetros. ¿Ya? ¿Sabes lo que son? Los deformímetros son aparatos que se colocan en los materiales, ¿cierto? Que quedan unidos en dos partes. Tengo yo la probeta aquí. Un deformímetro, ¿cierto? Lo adhiero. Hay distintos tipos de deformímetros, ¿no? Pero básicamente funcionan así. Lo adhiero, ¿cierto? A la probeta en dos puntos y esto me va registrando cómo va variando la distancia de esos dos puntos. A medida que se va alargando, ¿cierto? Este punto se va alejando desde allá y empieza a registrar. Y eso se mide, ¿cierto? Se va registrando y voy calculando la deformación unitaria. Y obviamente la carga va quedando registrada en la máquina de carga. Y con eso voy y lo grafico y obtengo el famoso diagrama de esfuerzo de deformación. Que para un acero típico es algo más o menos así. Un gráfico de esfuerzo de deformación de acero tiene 4 regiones. Primero está la región elástica, o la zona elástica que hablamos tanto. ¿Ya? Es cuando el acero se comporta de manera elástica, ¿cierto? Y la gráfica no es más que una recta, con cierta pendiente, ¿cierto? Por lo tanto, si aquí yo aumento la carga, se deforma el acero. Porque aquí está la deformación y aquí está el esfuerzo. Retiro la carga, el acero vuelve a deformación. Mientras me mantenga en esta línea, el acero se va a mantener elástico, ¿ya? Va a recuperar su estado inicial. Cuando sobrepasamos el límite de fluencia, ¿cierto? Y llegamos a esta zona, ¿cierto? Sobrepasamos el límite de fluencia con un esfuerzo determinado. Si yo retiro la carga, ¿qué pasa? Ya no vuelve por aquí. Lo que pasa es que el acero, al descargarlo, vuelve y queda deformado. Queda con una deformación. Porque ya entró en su estado plástico. Queda con deformación permanente. ¿Ya? Y fíjense que la segunda región, que es la región plástica o de fluencia, se caracteriza porque el acero no puede asumir más carga. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cierto? Yo llego a este límite de fluencia. ¿Y qué pasa con la máquina? La máquina trata de tirar del acero para imprimirle más carga, pero el acero no puede, entonces ¿qué es lo que hace? Se deforma. Entonces con la misma carga, porque la carga no aumenta, con la misma carga, que la máquina, digamos, no puede superar, porque no hay nadie que lo resista, sigue con la misma carga, el acero se empieza a deformar, ¿cierto? Sin aumentar la carga. Se deforma mucho, y este es lo que decíamos nosotros que es la famosa, o le da al acero sus características de ductilidad, ¿ya? Se deforma demasiado, ¿ya? Incluso notoriamente, hasta llegar a un punto de inflexión acá, donde pareciera ser que el acero vuelve a tomar nuevas fuerzas, ¿cierto? Y aumenta su umbral de resistencia, ¿ya? Aquí nuevamente el acero empieza a ser capaz de tomar carga. Y es lo que se llama región de endurecimiento, ¿ya? Es decir, aumenta la capacidad de resistir. Ya pasamos el límite de fluencia. Obviamente está con una gran deformación, pero no ha perdido la batalla todavía, ¿cierto? Sigue resistiendo y aumenta su nivel de resistencia.
¿ya? Yo puedo seguir aumentando el nivel de carga hasta llegar a un umbral, ¿cierto? O a la parte más grande de la curva, que es donde el acero tiene su resistencia más grande, ¿ya? Es lo que se conoce como esfuerzo de rotura o carga máxima, ¿ya? Ahí el acero llegó ya a su límite. Y cuando ya sobrepasa ese límite, entramos a la cuarta región, que es la región de fricción, que es cuando el acero ya perdió toda capacidad de resistir y básicamente cae la resistencia y se rompe. ¿Ya? Esas son las 4 regiones de comportamiento de un acero estructural. ¿Ya? Lo ideal, ¿cierto?, es que los aceros nos mantengamos en esta región trabajando, ¿ya? Pero si se sobrepasa esa región, tampoco es que, digamos, venga el colapso, no. Ya lo sabemos, esa es la gracia del acero. Se va a deformar mucho, pero todavía tiene un umbral mayor de resistencia. Recuerden, por eso los aceros los caracterizamos con dos límites de resistencia. ¿Se acuerdan del acero a 270? ¿Cuál es la resistencia a la fluencia de este acero? 2700. ¿Y el límite de rotura? 4200. Ahí están esos dos valores. Límite de fluencia, ¿cierto? 1.75. Límite de rotura, 4200. Eso es lo que me indica estos valores. Y así, digamos, dependiendo del acero. Esos dos valores son los característicos. Fluencia por rotura. ¿Y la E', profe, qué es lo que indica ahí? Lo que pasa es que esta es la forma de obtener la caracterización de los aceros. Es que aquí se produce una segunda curva. ¿Por qué? Porque cuando tú calculas el esfuerzo, que se grafica acá, lo graficas como la carga que está imprimiendo la máquina dividido por el área, ¿ya? ¿Pero cuál área? Porque el área empieza a disminuir cuando se hace el ensayo. Entonces, el gráfico típico del acero se hace con el área original, respetando el área original. Antes, digamos, de la extracción. Si yo graficara, ¿cierto?, un segundo gráfico, pero respetando el área en cada instante, ¿cierto?, la variación de área, obtendría ese gráfico de ahí. Y vamos teniendo las variaciones por cada uno. Sí, pero ese es como un detalle de la causa, porque en definitiva el que sirve para caracterizarlo, y todas las normas así lo establecen, es este, ¿ya? Con el área original. ¿Okay? Hambre. Ya bueno.